When your gut feels off, your whole day can feel off. Activia probiotic yogurts and dailies are a quick, easy, and tasty way to up your gut health game every day. They're deliciously smooth and creamy and packed with billions of live and active probiotics. Your gut is where it all begins, so start with Activia. Enjoying Activia twice a day for 2 weeks as part of a balanced diet and healthy lifestyle can help reduce the frequency of minor digestive discomfort. Esta es una producción de Marta de Baile. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Bienvenidos a un episodio más de Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y me siento como siempre muy agradecida y muy honrada de que nos elijan para escucharnos y de que nos elijan como sus nutriólogos de cabecera. Y por supuesto que estoy acompañada nada más y nada menos que... de Nicolás Mieriterán. Bea, feliz de estar aquí contigo, de compartir micrófonos y cámaras. Y hoy tenemos una súper invitada y un gran tema. Ella es Mariana Sapien, es ingeniera en alimentos, es consultora de innovación y desarrollo de alimentos y es egresada del UNAM. Y el tema es la historia de la alimentación. ¿Por qué elegimos este tema, Nico? Nada más y nada menos que por mi necedad, porque amo el tema de la historia en general. Pero obviamente y en lo particular, me encanta el tema de la historia en nutrición deportiva, de la historia en nutrición, de la historia de los alimentos. Y por eso teníamos que invitar a Mariana, que sabe sobre toda esta parte de la innovación, de lo que hemos evolucionado en términos de la tecnología de los alimentos, y es una cosa apasionante. Así es que, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes por invitarme. La verdad estoy muy emocionada porque a mí me encanta estar hablando de todas las cosas de alimentos, entonces es mi momento para platicarles un montón de cosas. Y para brillar, Mariana, porque sabemos que eres en verdad una experta y quiero que todas las personas el día de hoy reflexionen en lo que hemos evolucionado y lo que hemos logrado como humanidad al día de hoy, los privilegios de los que gozamos en términos de la tecnología y específicamente la alimentación. Entonces, como les decía, me puse necia en hacer este tema porque les voy a platicar un poquito de historia, por ejemplo, de la nutrición deportiva. Para quienes no lo saben, el Tour de France, que además ahora ya justamente cada vez más y tiene más audiencia y más personas lo siguen, pues es una prueba física que empezó en 1903. En ese momento, imagínate, no sabíamos nada de fisiología del ejercicio, evidentemente no sabíamos nada de alimentación, tecnología de alimentos ni soñar. La primera bicicleta pesaba 20 kilos, hoy el cuadro de una bici pesa 600 gramos, entonces evidentemente... Rodaban hasta sin casco. Rodaban sin casco, su mayor riesgo era que los devorara un oso. En fin, pasaban tantas y tantas cosas y en lo particular... como justamente no se sabía nada de la fisiología del ejercicio, para aguantar esa prueba de estar pedaleando durante 3 semanas seguidas esa cantidad de kilómetros, lo que hacían era consumir alcohol, chocolate caliente, consomé de pollo y anfetamina, señores. Porque evidentemente pues es una demanda física muy elevada y entonces en ese entonces no se sabía pues que las reservas de energía en forma de glucógeno ayudaban a tener más rendimiento, no se utilizaban evidentemente ni bebidas deportivas ni geles deportivos y hoy en día pues ya tenemos el privilegio de contar con muchísima tecnología y muchísimo desarrollo en términos de la alimentación. Me gustaría empezar, Mariana, por una pregunta quizás un poco extraña, pero ¿qué es lo que más te sorprende a ti, que eres experta en el tema, de lo que hemos logrado en términos de la innovación? No sé si la conservación de los alimentos, porque eso siento que ya, pues de alguna manera, hasta nuestros ancestros sabían muy bien cómo conservar alimentos, pero ¿qué es lo que más te sorprende que hemos logrado como humanidad en términos de la innovación y tecnología? La verdad, lo que más me sorprende es, justo creo que no es nada más como, bueno, a lo mejor las personas desde hace muchísimos millones de años ya sabían de la conservación, sino que justamente hemos estado innovando en eso, porque ahora conservamos los alimentos usando tecnologías mucho más nuevas, mucho más limpias, porque aparte de todo ahora también tenemos que enfocarnos en el planeta. Pero también algo que me sorprende mucho es todos los ingredientes que ahora estamos aprovechando y todos esos compuestos bioactivos que tienen los alimentos de manera natural. ¿Cómo es que nosotros los aprovechamos y los podemos poner en un alimento para que realmente nos dé esas características
características que tanto nos gustan de un alimento, que sepa rico, que tenga una buena textura, etcétera, pero que también nos brinden todos estos beneficios que van todavía más allá de la nutrición, o sea, que no nada más nos aporta carbohidratos, lípidos, proteínas, sino que a lo mejor nos ayuda con algo más, ¿no? Como a bajar los niveles de colesterol, nos ayuda a cuidar nuestro corazón, etcétera. Entonces, realmente eso es lo que más me sorprende de lo que hemos estado evolucionando todos estos años, porque aparte ya hay muchos más estudios que justamente sustentan todo esto de que los alimentos tienen ciertos compuestos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Entonces, eso es lo que más me gusta y eso es lo que más me sorprende. Justamente le platicaba el otro día a Nico que fui a Monterrey, fui a comer a un restaurante vegano y me comí una carne vegana extraordinaria, deliciosa, en verdad, una cosa espectacular. Esto habla de los avances que ya tenemos en la tecnología, de tal manera que se puede crear carne que no es carne. Sí, justamente, y aparte está muy interesante eso que mencionas, porque a veces solo pensamos como, ay, ¿por qué no hacen carne vegana y ya, no? Así de que mueles frijol y lentejas y ya tienes tu carne vegana, ¿no? Pero en realidad hay muchísima investigación detrás, porque justamente todo lo que nos hace sentir la carne, ese sabor umami, esa jugosidad que sientes en la boca, todo esto es muy difícil de encontrarlo en proteínas vegetales. Entonces es un conjunto de muchísimas cosas para que realmente nosotros podamos saborear y podamos tener esa textura similar, etcétera. Porque a veces me encuentro muchas personas que dicen, ay, pero ¿por qué si son veganos están buscando tener algo similar a la carne, no sé qué? Realmente siento que todos estos análogos son más para personas como nosotros, que somos muy flexibles al momento de comer. O sea, que estaríamos dispuestos a no comer carne un día para justo, no sé, mejorar nuestra salud o apoyar al planeta, etcétera. Pero justamente creo que es muy interesante eso, no nada más es específicamente para personas veganas, sino para personas que están dispuestas a probar, a experimentar, etcétera. A mí me encanta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, porque justamente yo no soy una persona vegana, pero me encanta muchísimo darle variedad a la alimentación, y si podemos justamente aprovechar estos temas de innovación de la tecnología para tener un platillo, porque justamente lo que me comí fueron unos taquitos de carne vegana, ¿no? Y entonces, como dices, tenemos menor impacto en el planeta, pero seguimos disfrutando de un extraordinario sabor, y te permite pues, socializar quizás con amigos, en este caso que todos ellos eran veganos, y tú seguir disfrutando de un delicioso platillo. Oye, pero a ver, cuéntanos una cosa más. Si entiendo muy bien para todos los que nos están viendo, entonces el beneficio, uno, se va a dar como conservación y poder que dure más el producto. 2, tiene avances también en sabor, textura, pero 3, le van a poner también mayores beneficios. Hablando a lo mejor de esta carne o qué producto específico o qué ingrediente ponen que te pueda dar como esos mayores beneficios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay consumidores que se encuentran con estos productos y que sienten que están pues, más procesados y que no son tan naturales. ¿Cómo qué ejemplo nos podrías dar? Pues, por ejemplo, si seguimos hablando un poquito de las carnes veganas, de lo que estábamos platicando, ahí lo que hacemos es hacer uso de muchas fibras solubles que nos pueden ayudar, y justamente las fibras solubles lo que pueden hacer y el beneficio que nos pueden dar es que justo van a disminuir el colesterol en sangre para disminuir, bueno, y eso a su vez va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Entonces son muchas cosas así, pero por ejemplo, si ya nos vamos a algo más general, si hablamos del pan o de las harinas, por ley en México las harinas deben de estar fortificadas con ácido fólico y hierro. Entonces esto va a hacer que no haya deficiencias en cierto grupo de población y estamos realmente obligados por ley a ponérselo para que justo al final el producto final, ya sea si es pan o si es una galleta o si es lo que sea, pero que esté ocupando ese tipo de harina, tenga beneficios con estos nutrientes que son esenciales para que nosotros podamos tener una vida saludable. El otro día, en uno de nuestros episodios, Mariana, yo les comentaba que a veces hemos querido poner a la industria de alimentos como el malo de la película, porque, pues no, que si nos están dando alimentos ricos en azúcares o en sodio, no sé qué, cuando en la realidad, pues la última elección la tenemos nosotros, ¿no? Pero dentro de esta elección, afortunadamente tenemos una enorme variedad de opciones, entre las cuales puedes encontrar productos extraordinariamente saludables, inocuos, pero además ricos en vitaminas, minerales, etcétera. Y también obviamente habrá opciones que bajo ciertas circunstancias no son para nada saludables. Entonces me gustaría como compartirles a todos los que nos están escuchando algunas cifras que
cuando yo las leí casi me voy de espaldas, pero es cada año en el mundo se enferman aproximadamente 600 millones de personas por comer alimentos contaminados. Obviamente me vino a la cabeza todos los puestos de la calle, yo pensando, México se ha de llevar las palmas en este sentido, pero bueno, en realidad es que voy a platicar una anécdota, ahorita me acordé, yo tenía un maestro de spinning que se le ocurrió abrir un atún de lata, se comió la mitad del atún y luego lo dejó en la lata, se fue, hizo su día, regresó y se cenó ese atún y evidentemente terminó en el hospital. Y platícales a las personas que nos escuchan por qué terminó en el hospital, si es un atún enlatado, muy seguro, muy inocuo. Sí, justamente los enlatados en general son alimentos que duran muchísimo y que son seguros para consumo, pero eso es porque tienen un ambiente estéril, pero cuando nosotros lo abrimos, ese ambiente deja de ser estéril y todos los microorganismos que hay en el ambiente pueden desarrollarse en ese atún, y más si lo dejamos a temperatura ambiente, porque a los microorganismos les encanta la temperatura de entre 6 a 60 grados Celsius. Entonces a eso nosotros le llamamos zona de peligro. Si nosotros tenemos los alimentos ahí, como por ejemplo cuando tu mamá hace el guisado de la comida y lo deja ahí todo el día y hasta la noche dice, ay, hay que meter el arroz al refri, hay que meter la carne al refri. ¡Qué peligro! Es un peligro realmente, ¿sí? Porque justo, ¿qué son los alimentos? Nutrientes. ¿Y qué necesitan los microorganismos para crecer? Nutrientes. Pero aparte de todo, esos alimentos tienen humedad, que es otro factor que necesitan los microorganismos para crecer. Entonces imagínate, el atún ya estaba abierto, ya su ambiente no era estéril. El atún es riquísimo en proteínas y sodio, entonces obviamente les va a encantar a las bacterias, y aparte es un alimento con alta humedad. Entonces, por supuesto que iba a haber desarrollo de bacterias y seguramente por eso terminó. O sea, fue un festín para las bacterias. Exacto. Y el hecho de que lo dejara en la lata, además, pregunto, desde mi ignorancia, ¿es un factor para que se desarrolle esta famosa, la bacteria o el botulinia, cierto? ¿O no? Eso es un falso. Eso es una verdad como un poco tergiversada, porque mira, te voy a platicar. Lo que puede pasar, el Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia. No le gusta el oxígeno para crecer y puede crecer en ambientes sin oxígeno. Entonces, cuando nosotros enlatamos alimentos, lo que tenemos que hacer es crear un vacío para que justamente el alimento pueda durar más tiempo y ya lo sometemos a las altas temperaturas. Cuando un alimento no es esterilizado de una manera correcta, puede haber crecimiento de esa bacteria ahí, y esa bacteria genera esa toxina que es la toxina botulínica. Que quizás nada más la conozcan para quienes se le inyectan, pero no, es una bacteria que realmente se empieza a propagar así de manera poco inocua cuando no hay un buen manejo de estos alimentos, y justamente genera una parálisis y te puede llevar hasta la muerte. Sí, realmente es algo muy de cuidado, pero eso no se ve realmente nosotros en nuestra casa, a menos que nosotros esterilicemos en envases de vidrio, cosas así, ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero esa parte del botulismo se ve más en la parte de producción, por eso los procesos de esterilizado de alimentos son muy estrictos y se siguen así completamente cada segundo qué temperatura tuvo el alimento, para que nosotros tengamos como ese historial y podamos garantizar que ese microorganismo y sus esporas, porque aparte ese microorganismo puede hacer como las esporas, que digamos que es como que viajan fácilmente, digamos. Digamos que la bacteria es un superhéroe y las esporas son como su escudo, como algo que guarda, entonces empieza a crecer cuando tiene la oportunidad. Entonces sí es muy estricto el esterilizado de alimentos para justo evitar que haya desarrollo de esta bacteria. Y es que a veces se nos olvida lo privilegiados que somos, de que tenemos toda una gama enorme de alimentos de los cuales podemos estirar y consumir a lo largo de todo el año de manera deliciosa, pero sobre todo de manera segura, porque les voy a compartir otra cifra también muy alarmante. Las enfermedades de transmisión alimentaria provocan 125,000 muertes en niños menores de 5 años anualmente. Sí. Oye, pero gracias a todo esto, ¿no? Podemos tener una mejor nutrición, salud y por supuesto, pues crecer saludables. Te tengo una pregunta que para todos los que nos están viendo les va a llamar la atención. Si nos encontramos productos, digamos, así como ahorita hablábamos del enlatado del atún, ¿qué pasa si la lata está maltratada? Tiene abolladuras, o a lo mejor yo me he encontrado cuando he ido a la playa de repente que se empieza a crear óxido.
¿Sería sano consumirla o mejor no? ¿Qué nos podrías decir ahí? Bueno, esa es una excelente pregunta, la verdad, porque depende mucho de la severidad de el golpe que tenga la lata. Si son golpes muy pequeños que no comprometen el sello de la lata, es decir, la parte de arriba o la parte de abajo, podemos consumirlo sin ningún problema. Si está un poquito abollada de la parte de abajo, está ok. Pero si ya son golpes mucho más, digamos, fuertes, que tú ya puedes literal meter tu dedo en la abolladura, eso ya no es seguro para consumo porque seguramente ya pudo haber entrada de microorganismos. Y también algo que no necesita estar abollada la lata o estar golpeada, si alguna vez vemos una lata inflada, eso quiere decir que tampoco debemos comerla porque eso nos informa que ya hay crecimiento de bacterias que son formadoras de gases. Entonces por eso esa lata ya está inflada y no se debe consumir. Entonces si es un golpe muy chiquito, sí se puede consumir, pero si es un golpe más fuerte y que ya tiene, por ejemplo, esquinas en punta, eso ya no lo tenemos que consumir. Oye, Mariana, y por ejemplo, el pan. Quiero hablar del pan porque el otro día estaba haciendo burla con Nico de... El pan tiene un cierto periodo de conservación, que también es maravilloso, porque si yo hago pan en mi casa, pues me dura un día, no puedo conservarlo, o por lo menos no en buenas condiciones durante un tiempo muy prolongado. Y hoy, afortunadamente, bueno, pues tenemos mucha variedad de panes y estos se pueden conservar de manera segura e inocua durante un largo periodo. Ahora, ya cuando termina ese periodo que tiene el pan, empiezan a salir hongos. Y a Nico le parece que es cero peligroso echarse un honguito del pan. No, a ver. ¿Qué opinas? Mira, antes no, de eso, porque sí, las cosas por su nombre. me parece perfecto. Pero antes de eso, era un pequeño hongo. Quité la parte del hongo, del pan, y me lo comí. Es que justo ahí está el asunto, porque tú solo quitas la parte del hongo que alcanzas a ver, pero hay muchísimas estructuras microscópicas que ya salieron por todo ese pan. Ya colonizó. Exacto, ya está, o sea, por todo ese pan. Entonces, si tú le quitas esa cosa, la verdad nada más nos estamos engañando porque nos estamos comiendo el hongo que está por ahí. Y digo, con una vez que lo hagamos no nos va a pasar nada, pero si es una práctica constante, no nada más en productos como el pan, sino en frutas, etcétera, realmente sí podríamos llegar a tener algunas consecuencias porque hay algunos hongos que son capaces de formar micotoxinas, que son toxinas que pueden llegar a ser muy peligrosas para nosotros y no se eliminan con altas temperaturas, pero también hay personas que pueden llegar a ser mucho más sensibles a este tipo de crecimiento de hongo porque pueden llegar a tener problemas respiratorios y cosas por ese estilo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso la cifra que les daba de estos niños es que además ellos son más susceptibles a poder tener consecuencias graves para la salud si se toman un hongo que para ti parece todavía como algo inofensivo, pero pues el niño se come este tipo de alimentos ya echados a perder y se puede morir. Sí, igual ahí depende mucho de el sistema inmunológico de las personas. Las personas inmunológicamente deprimidas también son un grupo de riesgo, igual que los niños, que los abuelitos, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas alimenticias que tenemos. Entonces, ¿es normal o cuánto es lo normal que dure los alimentos en la que siento, y corrígeme si estoy mal, pues las latas tienen un periodo de vida mucho mayor que lo que tendrían unas tortillas empacadas, un pan empacado, más o menos danos una idea para que nos tengamos la tranquilidad de si veo la fecha de caducidad, o sea, cuánto tiempo más sí o no, si me debo de consumirlo siempre antes de la fecha de caducidad o si me paso unos días, pues no pasa nada. ¿Cómo es eso? Bueno, esta pregunta me encanta porque, vean, ahí yo. Tenemos dos cosas. Tenemos algo que se llama fecha de caducidad y otra que se llama fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad es la fecha hasta la cual se nos garantiza que no va a haber crecimiento de microorganismos y el alimento va a ser seguro para su consumo. Entonces, después de la fecha de caducidad, sí podríamos comer un alimento, pero no deberíamos porque ya puede haber crecimiento de microorganismos y podríamos tener alguna enfermedad. Y ahora, la fecha de consumo preferente es la fecha hasta la cual se garantiza que todas esas características específicas de un producto se van a mantener, o sea, que unas galletas van a estar crujientes, frescas, que sepa rico. Exacto. Sí. Okay. Entonces, si nosotros vemos una fecha de consumo preferente y ya pasó, podemos consumir ese alimento después de esa fecha de consumo preferente, siempre tomando en cuenta que vamos a tener, no sé, a lo mejor las galletas van a estar aguadas o el pan va a estar un poquito más duro, pero no vamos a correr riesgos microbianos como con una fecha de caducidad. Buenísimo. Y que influye muchísimo cómo, o sea, una vez que tú ya abres un alimento, obviamente reduces ese tiempo de vida,
porque también en las condiciones en que lo estés almacenando va a determinar si se conserva mejor o no, ¿no? Sí, aparte eso es una observación muy importante porque por eso siempre en los envases de alimentos nos viene cómo conservarse. Si alguna vez han tenido curiosidad de ver sus envases, ahí dice consérvese a 2 grados Celsius, consérvese o en un lugar fresco exacto. Y a temperatura ambiente podría ser. Exacto, entonces por eso siempre tenemos que leer nuestras etiquetas, así que no podría darte como tal un periodo de, ay, bueno, los alimentos ya empiezan a hacerse malos o a tener más microorganismos a partir de esta fecha, porque todos los alimentos son muy complejos en sí, porque la composición química de un pan es diferente a la de la leche o a la de la carne o a la de otras cosas. Entonces, por ejemplo, los enlatados nos pueden durar hasta 5 años, que es 5 extraordinario, años, wow. porque justamente no usan conservadores, sino el tratamiento térmico que usamos para esterilizarlos es tan agresivo que justo mata absolutamente todo, el ambiente es estéril y por eso esos alimentos enlatados son esenciales cuando hay diferentes tipos de desastres. Por ejemplo, en los huracanes, todo eso, por eso son tan buenos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando ya de líquidos, como la leche, cosas así, pues sí nos pueden llegar a durar a lo mejor un mes y medio, porque son productos que normalmente se consumen muy rápido, pero como decías, cuando ya los abrimos, nosotros ya cambiamos ese ambiente con el que salieron de la planta de procesamiento, que es el ambiente que nos garantiza que van a estar o que van a ser seguros para su consumo. Entonces, pues ahí te digo, depende mucho de los alimentos, pero normalmente, igual en los envases dice, por ejemplo, la fecha de caducidad la encontramos en productos que son de mayor humedad, por ejemplo en la leche, en las carnes, cosas por ese estilo. Y justo ahí ellos ya te van a poner, bueno, consúmanse en los siguientes 4 días. Entonces tenemos que poner mucha atención en eso. Oye, y una pregunta igual para todos los que están viendo y escuchando. A ver, si vamos a conservar nuestro pan de caja normal va en la despensa. Pero si lo ponemos en el refri, nos va a durar un poco más la fecha de caducidad o de consumo preferente o si lo congelamos, ¿qué pasa con eso? Y las vitaminas, minerales, todo eso también se conserva bien o más o menos. Esa es una excelente pregunta. La verdad es que sí, si tú metes un alimento al refrigerador va a durar un poco más porque va a disminuir la tasa de crecimiento de microorganismos, en este caso de hongos. Algunos porque a algunos les gusta el clima frío, el ambiente sin luz, o sea, el refrigerador, ¿no? Entonces depende, pero si nosotros congelamos el pan, sí nos va a durar muchísimo más tiempo, o sea, el pan congelado nos puede durar hasta 1 año o más. Pero la única cosa es que cuando nosotros metemos al refrigerador un pan, se va a hacer un poco duro, porque lo que pasa es que cuando el pan se hace duro, significa que hay una retrogradación del almidón. Entonces, ese almidón va a empezar a expulsar agua y se va a empezar a hacer un poquito más duro, seco. Y eso puede ser un poquito más rápido en el refrigerador. Entonces, a lo mejor en el refrigerador la textura va a ser un poco diferente a que si la tuvieras a temperatura ambiente, pero sí podría funcionar para que te dure un poquito más el pan. Pero congelarlo sí. La verdad es que yo congelo mi pan porque a veces no me lo puedo acabar yo sola, entonces lo congelo ahí. ¿Y lo que decía de las vitaminas y minerales, estas se conservan? Sí, se conservan totalmente. Okay. Ya ves, Bea, yo lo meto al refri y así ya no me salen hongos. Yo no, porque soy muy panera y sí, me dura poco. Oye, Mariana, en verdad felices de tenerte aquí el día de hoy. Me gustaría que les compartieras a quienes nos escuchan y nos miran, ¿dónde te pueden encontrar? Porque seguramente les van a surgir algunas otras dudas que Nico y yo ya nos quedamos cortos. ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en TikTok y en YouTube. Me pueden encontrar como Mariana Sapien o como Inc de tus alimentos, ING de tus alimentos. Y ahí siempre ando dando datos curiosos, contestando preguntas, todo respecto a alimentos. Estoy fascinada, en verdad, me encantó el tema del día de hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y recuerden, el objetivo que tenemos, Nico y yo, a través de este podcast es convertirlos a ustedes en consumidores mejor y más informados para que tomen las mejores decisiones en términos de su salud. Así es que háganse muy responsables y muy cuidadosos, lean muy bien las etiquetas, vean la fecha de caducidad, elijan las mejores opciones, porque para aquellos que viven en lugares de altas temperaturas, pues buscar estas estrategias que les permitan conservar mejor sus alimentos, porque recuerden que el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieri Terán. Esta es una producción de Marta de Baile.